influye el sistema familiar en nuestras decisiones profesionales y laborales? ¿Por qué es importante revisar la historia de las mujeres de nuestra familia para comprender nuestra propia historia? ¿Qué podemos hacer para no repetir mandatos familiares y hacernos responsables de accionar para alcanzar nuestros verdaderos deseos? Hoy te invito a un nuevo episodio especial del Día de la Mujer, para el cual traje de invitada a Majo Gandini para hacer doble clic en la temática mujeres y familia y para entender sus implicancias en nuestras decisiones profesionales y del emprendimiento. Con Majo nos conocemos hace muchos años. No exagero si digo que la conozco de toda la vida porque básicamente es mi tía y mi madrina. Pero además del vínculo familiar que nos une, ella es docente, es coach, biodecodificadora, mamá y mega multipotencial. Es una persona que admiro tanto por sus valores como por su sabiduría. Así que para mí realmente se siente como hacerles un regalo a ustedes poder traerla al podcast para que ustedes también puedan conocerla. En este episodio hablamos de temas que nos interpelan muchísimo como comunidad. Hablamos del miedo al éxito, de la exposición, de la visibilidad, de la venta y de muchas cuestiones que aparecen como desafíos cotidianos y que no siempre entendemos el vínculo profundo que tienen con nuestra historia familiar. Y verlos es fundamental, porque como me dijo Majo, tomar conciencia es el primer paso hacia la libertad. Bienvenidas a la nueva temporada, a la 5ª temporada de Emprendedoras Multipotenciales y bienvenidas a este nuevo episodio especial Mujeres y Familia. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y 1000 cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. El episodio de hoy es doblemente especial, primero porque estamos inaugurando la temporada número 5 de este podcast. Wow. Y como ya es tradición en Emprendedoras Multipotenciales, a mí me gusta empezar la temporada con un especial por el Día de la Mujer, por el 8 de marzo, e ir abordando diferentes temáticas que nos incumben a las mujeres. En episodios anteriores hemos hablado de mujeres y dinero, mujeres y poder, mujeres y éxito, distintas temáticas que después les voy a dejar en las notas del programa por si quieren ir a esos episodios a indagar en esas temáticas y en esos especiales. Pero el especial de este año, cuando me pregunté, bueno, a ver, ¿qué especial voy a hacer en el 2026? Obviamente hay una temática que me está atravesando por completo y que va a atravesar por completo mi año, que tiene que ver con que estoy embarazada, estoy construyendo como de manera demasiado concreta mi familia hacia adelante, voy a tener un hijo y dije, bueno, no, este año la temática del especial del Día de la Mujer es mujeres y familia y con lo que todo eso implica para quienes somos mujeres emprendedoras, mujeres profesionales y un montón de cuestiones que vienen alrededor de eso y me empecé a hacer estas preguntas de cómo influye la familia, el sistema familiar para atrás y para adelante. Dicho eso, yo tenía un libro en mente que quería abordar para este especial que se llama Carrera y Familia de Claudia Goldín, que está súper interesante, que habla mucho justamente carrera de las mujeres a lo largo de la historia, carreras, tiene un montón de datos, ¿no? Un montón de cosas, pero la realidad es que mientras lo leía, la verdad que me aburrí bastante. Y está muy bueno para consultar como bibliografía, pero no me daban ganas de hacer un resumen de ese libro, así como hice con otros libros en otros momentos. Entonces seguí pensando, ¿cómo puedo hablar
de mujeres y familia y cómo puedo abordar esta temática y hacerme las preguntas que me quiero hacer, a quién puedo entrevistar. Y ahí me cayó la ficha y por eso la entrevistada del día de hoy, que es triplemente especial, primero porque es una persona que admiro mucho, que hace rato que quería tener una excusa para invitar al podcast, que seguramente la recuerden quienes participaron de mi primer evento presencial de multipotenciales, porque dio una de las charlas y les voló la cabeza a todas. Y no solo es una genia, y no solo la admiro, sino que es familia mía, porque es mi tía, mi madrina, la mamá de mi ahijada. Así que dije, esto me cierra por todos lados. Va a ser la entrevistada con la que voy a estar hablando de este tema y ahora van a ver también por qué, a qué se dedica y por qué me parecía la persona para hablar de esto. Así que hecha esa introducción, bienvenida Majo Gandini. Ay, hola, qué lindo. Qué linda introducción. Wow. La verdad es que la admiración es mutua y es Ah, maravilloso. es, Este, nada, para mí es un placer tenerte acá y siempre que puedo compartir con mi comunidad, la gente que tengo en mi entorno, pues estoy rodeada de profesionales muy grosos y siempre que puedo compartir con la gente de mi entorno, me encanta esa posibilidad. Y cuando también hay tanta historia atrás, nada, me encanta. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue con vos, sí, cuando hace muchos vos años. trabajabas en tu vida anterior. Ahora nos vas a contar un poquito más, pero trabajo en colegio y yo también, uno de mis primeros trabajos fue ahí. Y bueno, y nada, y tenemos mucha historia juntas, obviamente. Pero particularmente primero quiero que nos cuentes a qué te dedicas hoy y después quiero que demos un poco más de contexto de la vida anterior. A ver, yo hoy integro tres mundos. El mundo de la docencia que transito desde los 18 años, que me fascina. El tema es que cuando transitaba la docencia siempre tenía este interés por cómo aprenden, qué los hace aprender y las emociones aparecían todo el tiempo. ¿Por qué esta persona con esta emoción tiene más predisposición, menos predisposición? Ahí empecé mis especializaciones, hasta que después llegué al coaching buscando herramientas y yo viví un cambio muy, eh, un cambio transformacional, porque entendí un montón de situaciones mías, le pude poner nombre y apellido a situaciones. Entonces, ahí fue un cambio grande, enorme, sobre todo mucho en las creencias que vamos a hablar hoy. Y mientras estaba, cuando certifiqué y empecé a trabajar como coach, me daba cuenta que a veces en la vida las personas que llegaban a sesión sabían lo que tenían que hacer, sabían cuál era el camino, tenían disciplina, porque muchas veces se ponen la disciplina y no es eso, y sin embargo no podían avanzar. Y yo decía, esto es más grande, esto viene de otro lado. Y ahí es donde empiezo a estudiar biodecodificación y me especialicé en biodecodificación transgeneracional, es decir, cómo los síntomas, las enfermedades, las emociones, las relaciones tienen un impacto anterior, venimos como heredamos esos conflictos que no se han resuelto. Entonces, no es que algo que no se resolvió ya está, ya fue, no, se hereda. ¿Se hereda para qué? Para que alguien lo pueda tomar y lo pueda transformar. Y eso somos nosotros, hoy. Así que Totalmente. ese hoy son los tres mundos, porque en algún momento pensé que era uno o el otro, y me di cuenta que cuando integraba, siento mi mejor versión. 100%. De hecho, en este podcast, en mis cursos, en el programa, creo que si hay una línea en común en todo, tiene que ver con esta idea de la integración y de la integración estratégica, ¿no? De sentirnos que somos una sola persona, una sola profesional que habita Exacto. distintos roles, que habita distintas temáticas, que a la vez puede ser más racional para algunas cosas, pero permitirse también indagar en otras cosas. Yo me acuerdo que para mí también, al principio, todo el mundo de biodecodificación y esto y lo otro, es como que siempre estuve rodeada de gente muy curiosa de estos temas, lo cual me vino bárbaro porque yo no salía a la búsqueda de esos temas, pero siempre les presto atención, ya sea vos, amiga, gente que tengo cerca.
y siempre me sentí una persona como súper racional y como que me costaba acercarme a otras temáticas que no las veía capaz tan, no sé, vamos a llamarle científicas o lo que sea. Y el hecho de tener gente cerca que me podía traer y acercar este tipo de temáticas de una manera que yo lo podía entender, que yo lo podía procesar, para mí fue súper importante. Por eso me parecía que estaba bueno que estés acá. Y brevemente me encantaría que cuentes, así, pero así como muy cortito, cómo fue este salto que hiciste o qué hacías en esa etapa anterior, porque yo recuerdo, no sé, o sea, para mí fue muy inspirador, vamos a decirlo. Como que, claro, yo te conozco desde que soy re chiquita y eras la típica profesional que tenía su trabajo en blanco y en relación de dependencia y esta carrera más de especialista y qué sé yo. Y de repente haber visto tu proceso de todos estos cambios, de sumar el coaching, de sumar la biodeco, con todo lo que implica después también a nivel profesional, laboral, Totalmente. familiar incluso, porque nosotras no venimos de una familia de emprendedores, ¿no? No. Entonces, como que ver eso para mí estuvo muy bueno y creo que puede ser inspirador para otras personas porque en mi comunidad hay muchas profesionales que están por ahí en la situación que estabas vos hace un par de años, que, no sé, tenías una carrera hace 20 años y con toda esta estructura más tradicional, si se quiere. Totalmente. Es que a mí la docencia me encantó de toda la vida. Yo sabía de chica que quería ser docente. Entonces, cuando terminé la escuela, empecé a estudiar el profesorado de inglés y automáticamente me llamaron. El inglés es antes era extra programático solamente, entonces tenía acceso. Empecé a trabajar en mayo del año siguiente, tenía 18 años, a cargo de un tercer grado con 40 nenas. Y así empecé, 18 años. Y si bien me fui especializando con los años, me encantaba, y entonces primero hice literatura infantil, después hice didáctica, por esta búsqueda, ¿no?, que tenía, no, no es nuevo. Y esto es interesante, es escuchar nuestras propias búsquedas. El alma no se equivoca, y el alma, por lo que entendamos por alma, ¿no? A veces es el ser. Eh, y claro, llegó un momento donde yo tenía, el gran cambio también fue cuando tuve a mis hijos. Por eso digo, no fue menor, porque yo venía de, obviamente, trabajaba, ya tenía muchos años, trabajaba desde la mañana hasta la tarde, trabajaba varias noches también, todo en docencia, me encantaba, pero cuando llegaron mis hijos, claro, que se levantaba a la mañana, yo me iba 7 menos cuarto de la mañana a trabajar y se quedaba mi marido. Y él los levantaba, los cambiaba, los llevaba al jardín al mediodía, a la tarde los pasaba a buscar yo y veníamos a casa. Y ahí le empezó a pesar. Y yo decía, bueno, pero esto es la docencia, es así. Es así. Estos lugares donde creemos que no hay otra opción. Y, y sentía que no había salida. Y bueno, aguanta porque hasta que los chicos crezcan un poco más, hasta que empecé con el coaching y ahí es donde empecé a desafiar muchas creencias. ¿Es esta? ¿Es la única manera? No hay otras maneras, otras formas. Y ahí es donde con el coaching salto a este lugar de decir, dejo la escuela todo el día. No dejé la docencia, pero dejé la escuela todo el día. Y ahí se abrieron caminos. Se empezaron a abrir otras cuestiones. Eh, y ni bien ni mal, porque no reniego de haber trabajado casi 30 años en escuelas, sino Wow. que abrí camino hacia otro lugar. Y al principio tenía esta dualidad de, bueno, entonces es el coaching. No es la escuela, es la docencia, es el coaching. Y a mí una cosa que me ayudó muchísimo a integrar fue tu mirada de multipotencial. Mira. Entonces no es. Y cuando escuchaba ese concepto, me acuerdo que lo escuché y lo volví a escuchar porque digo, es por acá. No sabía cómo, pero es por acá. Entonces ahí es donde me permití abordar la docencia desde la formación de docentes, que me encanta, la capacitación y también integrar todo. Porque doy clases de coaching, entonces soy como muy didáctica según mis alumnos, muy clara, muchos ejemplos. Eh, a mis estudiantes de profesorado, cuando yo soy profesora de la residencia, cuando tienen que ir a- al campo, ¿no? Al aula. Entonces, bueno, ¿qué se les juega?
Y no solamente se le juega la planificación, se le juega lo interno. ¿Por qué no puedo poner un límite? ¿Por qué no puedo decir que no? Eh, entonces, ahí siento que al unir todo esto, siento, por eso hablo de mi mejor versión. No sé si es lo mejor, hoy es lo mejor para mí. Y pude equilibrar esta cuestión de mi día a día, mi familia, me levanto a la mañana, llevo a los chicos a la escuela, eh, y no es que es Disney, porque me levanto y no se despiertan y entonces empiezo a renegar como típica madre que reniega, pero es lo que elijo. Entonces decís, wow, qué diferencia de el automático, bueno, si trabajas, si sos docente es así, a la diferencia de la elección. Y Totalmente. Y siempre hay ahí elección, sí. donde decís elección, a mí algo que hablamos mucho en esta comunidad y que por lo general nos interpela a todas, tiene que ver con que la mayoría de las que estamos acá deseamos tener más libertad en un montón de aspectos, ¿no? Desde libertad horaria, libertad financiera, libertad de elección, libertad de decisión. Y muchas veces la libertad está entendida como algo muy individual y estamos en una época súper individualista, en donde si te va bien es gracias a vos, si te va mal es por tu culpa, y están todos estos discursos alrededor de eso. Y como la temática de este episodio tiene que ver con la familia, traigo muchas conversaciones que tuve con vos que quería traer un poquito al podcast, porque una de las cosas que, bueno, también por estudiar ciencias sociales, tengo bastante internalizado que nunca soy yo sola en el mundo haciendo cosas, sino que está bien, yo tomo decisiones, me puedo hacer responsable, puedo hacer mis compromisos, pero no puedo negar que vivo en un contexto, ¿no? Ujú. Entonces, así como puedo revisar el contexto social, político, económico, la coyuntura, el país, lo que sea, también está la familia. Entonces, la gran pregunta para abrir por ahí la temática de hoy, creo que va por el lado de, ya que somos emprendedoras multipotenciales o profesionales, seguramente todas las que escuchan este podcast, ¿cómo influye la familia en las decisiones que tomamos a nivel laboral, emprendimiento, profesional, incluso aunque no nos demos cuenta? Bien, vamos a ir con esta palabra que trajiste al principio, que me la anoté para no dejarla pasar, que es el habitar. Vos hablabas de habitar historias. Eh, a veces las herramientas son maravillosas, pero no son suficientes si yo no puedo mirar la historia que me habita. Y cuando hablabas del emprendimiento y la libertad, la conciencia, decimos desde biodecodificación, la conciencia es el primer acto de libertad. Porque cuando tomo conciencia, veo y elijo. ¿Qué quiere decir esto de el trabajo, ¿no? En el emprendimiento? Eh, nosotros antes que profesionales, en realidad nosotros crecimos en la primera empresa que conocemos, que es la familia. Es La verdad. familia es el sistema familiar. Es la primera empresa a la que pertenecemos. Entonces ahí aprendemos lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces muchas veces vemos mujeres que creen que fracasan y en realidad no están fracasando, se detienen antes del éxito. ¿Y por qué se detienen? Por lealtades. Nosotros somos sistemas y pertenecemos a ese sistema y pertenecer es lo que nos da vida. Y el miedo inconsciente, ¿no? Porque acuérdate que Freud habla del descubre el inconsciente. Carl Jung habla del inconsciente colectivo. Y Moreno habla del coconsciente y el coinconsciente familiar. Esas cosas que se pueden o no se pueden. Hay cosas que en las familias están habilitadas solo para los hombres. Solo los hombres son exitosos. Las mujeres, y las mujeres tienen, primero las mujeres tienen mandatos antes que permisos. Uf, ¿Y qué quiere decir? Que las mujeres tienen estos mandatos. La mujer en general tiene un rol de cuidar,
de sostener, de, de aguantar muchas veces. Entonces, el mandato es, tenés que. El cuerpo femenino guarda memorias de sacrificio. Cuando nosotros decimos hablamos de sacrificio, ¿de qué hablamos? Y esto es muy clave. Sacrificio es eso que hago por mandato, no porque quiera. Entonces, cuando yo hablo por mandato, y lo escuchamos en las historias familiares, cuando los padres, las madres sobre todo, yo que sacrifiqué los mejores años de mi vida por vos. ¿Y qué quiere decir? ¿Y yo qué hago como hijo ante eso? Claro. No puedo hacer nada, porque no fue mi decisión, fue la tuya. Pero ¿desde dónde elegiste como madre? Desde el mandato, que el mandato es como. Entonces, ¿qué nos pasa? Heredamos el mandato y no el permiso. Y Entonces, esa dale. herencia muchas veces es, porque digo, a veces como que hay que profundizar en eso, porque uno por ahí conscientemente quiere creer que es libre o que, viste, bueno, voy a hacer todo lo contrario a lo que hizo mi mamá, viste, como que a veces te va, pero muchas veces los mandatos aparecen como esa, como que hay que escarbar para encontrarlo, ¿no? Porque uno, desde un punto de vista racional incluso, diría, ¿por qué me va a dar miedo el éxito si yo quiero que me vaya bien, ¿no? Pero, Claro. viste, ahí tenés que empezar a escarbar un poco más en las historias de la familia, irte como un poco para atrás, y ahí es donde empezás a ver esas lealtades, pero que muchas veces es como re invisible, ¿no? Como que hay que A ver, escarbar un es que los poquito. mandatos, nosotros heredamos el mandato y la creencia, lo que se puede y lo que no se puede. Y cuando heredamos esto, no es que yo tengo un catálogo de mandatos familiares, un catálogo de creencias. Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasaba a mí durante tantos años que creía que si era docente iba a tener que trabajar en una escuela desde la mañana hasta la noche? ¿Y por qué no podía pensar en otras opciones? Porque, porque es así. Y me encanta esto de cuando a veces decimos, esto es así. Porque, ¿qué nos pasa? Julio Laya, que es un coach chileno maravilloso, dice, heredamos respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Ah, Heredamos respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Entonces, ¿de dónde sacamos que tener hijos es un sacrificio? Que perdés tu libertad, que si tenés que te empezás a postergar, ¿de dónde? El mandato, de lo que nunca se habló, de lo que se vivió como reproche, porque cuando los padres decían yo dejé mis mejores años de la vida por vos, eso es un reproche al cual el otro no puede hacer nada. Entonces, esto es interesante lo que traes del miedo al éxito. En realidad creemos que es miedo al fracaso, no, porque no quiero fracasar en mi proyecto. Y en realidad lo que yo tengo es un miedo al éxito. ¿Pero por qué? El éxito es neutro para nuestro sistema familiar. Neutro en cuanto, ¿qué quiere decir? No es que el clan quiere que fracases, el clan quiere tu éxito. Lo que pasa es que claro, el éxito para las mujeres especialmente implica un cambio. Y este cambio puede ser vivido como un peligro. Implica que yo no sos parte de tu familia. Implica que, y ahí te voy a poner un ejemplo. En el 2020 yo estaba haciendo coaching solidario con un montón de emprendedores que sí, 2020 cerraron todo y ahí había que reinventarse, ¿no? sí, Y me acuerdo de tener una coachee, los coaches tenemos clientes o coachees que se llaman, y ella venía y lloraba porque con la pandemia tuvo que cerrar su local y se fundía. Se había fundido así. sí. Y una de las cosas que ella relataba no solamente su angustia, es que ella decía, es la historia de mi vida. Porque no es la primera vez que a mí me va re bien, y así como me va re bien, me decía, y podía pagar sola, ella estaba sola, eh, el papá de sus hijos no había aportado, estaba sola y dice, así como yo podía pagar la escuela de mis hijos, pagar un viaje, de golpe me fundí y no tenía nada. Y fíjate qué interesante, porque una de las cosas que descubrimos en su proceso, y, y ahí es donde yo empiezo a estudiar biodecodificación transgeneracional, es que cuando ella le iba muy bien,
volvía al barrio, donde volvía a visitar a su mamá, y su familia y sus amigas le decían, ah, es que vos ya no sos la misma. Vos ahora que tenés plata, no pertenecés. Y esta cuestión del no pertenecer, inconscientemente, te deja en un lugar de soledad, de aislamiento, y ella automáticamente se fundía. Y no se fundía por elección. Nadie elige que le vaya mal por elección. Pero fíjate qué fuertes son estas lealtades donde Total. ponía todo en juego, ponía todo. Y cuando lo puede ver, porque esto es lo interesante, ¿no? Cuando lo puede ver, se da cuenta que su pertenencia va más allá, porque esto es clave, ¿no? Eh, no rompemos esa pertenencia. Lo que hacemos es honrarlo y es transformar. Yo me acuerdo que vos me habías dicho en un momento, en una conversación que tuvimos, Ujú. que como que hay como tres formas, ¿viste? Cuando está Sí, en esta situación, en cual todos tenemos alguna situación, alguna historia familiar y obviamente que cada sistema familiar tiene sus propias lealtades y sus propias características, pero me acuerdo que vos me decías como que corregime si no estoy usando las palabras correctas, ¿no? Pero como que a veces, como desde la inconsciencia, si se quiere, podíamos tomar decisiones como para un extremo o para el otro, ¿no? Como que o me encuentro repitiendo las historias de mi familia o de las mujeres de mi familia, o me voy al extremo exactamente opuesto, ¿no? tal Y que cual. había como un tercer camino en donde le echamos Exacto. como luz y conciencia a la situación y ese es como el que trasciende hacia una mejor versión. ¿Ubicás la conversación que te digo? Exacta, sí, totalmente. Tenemos tres formas de actuar frente a estas situaciones. La primera es repetir, y cuando repetimos, no es consciente, es inconsciente. Y vos decís, ay, mi mamá la abandonaron y mi pareja me abandonó. Tuvo tal enfermedad tal y yo tengo la misma enfermedad. Eso es una repetición inconsciente. Y muchas veces repetimos historias, repetimos patrones, repetimos conductas. Otras veces, es lo que vos traías también, vamos por oposición. Yo no quiero ser mamá. Yo no quiero ser como... Y es tanto lo que me esfuerzo en no ser mamá, en no ser el otro. No quiero una pareja como mi papá. No quiero una... Es tanto lo que me esfuerzo que está bueno saber lo que no quiero. Sí, por supuesto. ¿Es suficiente? No. Y te No. pongo otro ejemplo. Yo no voy al supermercado con la lista. Hoy no quiero comprar aceite, hoy no quiero comprar azúcar, hoy no quiero comprar arroz. Entonces, ¿me alcanza esto de lo que no quiero? No. Y muchas veces, por vivir por oposición, porque no quiero ser mamá, termino no siendo mamá, pero no sé quién soy yo. Cuando decís No, mamá, te cuando estás refiriendo hablamos, a mi mamá, no claro, a no quiero ser madre como mamá. maternidad. No, claro, no, no No, quiero ser no quiero mi ser mi mamá, vieja, no quiero claro. ser Ahí mi está. papá, no quiero la misma pareja. Entonces, fíjate qué nos pasa con eso, de como no quiero ser, hago el esfuerzo para no ser mi madre, pero no sé quién soy yo, no sé qué quiero yo. Como mi madre inventó, gritaba o mi madre, yo no grito, yo hablo nada más. Como mi madre era muy autoritaria, yo no pongo límites. Y decís, eso no es sano, porque vamos por oposición. ¿Cuándo sanamos? Porque la palabra sanar es como que decís, ¿ahí qué es sanar? Sanar es encontrarme conmigo mismo, pensar en, ¿y yo quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? Porque muchas veces, hasta por oposición, aparecen parejas donde no nos llenan. Cuando digo no nos llenan, ¿qué quiere decir? No estamos enamorados. Lo que pasa es que, bueno, no es un vago como papá, no es un alcohólico como papá, no es un, por lo menos no toma, por lo menos trabaja, por lo menos no me pega, por lo menos, y en ese por lo menos se elige por oposición
pero no sé si es alguien a quien yo elegiría desde mi ser. Entonces, también es interesante, porque a veces cuando repetimos decimos otra vez la misma pareja, otra vez el mismo estilo de pareja, otra vez el mismo estilo de trabajo, otra vez, ahí vamos repitiendo. Entonces, ¿por qué repetimos? Porque hay algo para aprender. Total. Yo no aprendo, lo repito. Ahora, cuando voy por oposición, las cosas parecen mejores y encima si hablamos con la familia es peor, porque si hay de qué te Claro. quejas. Si tenés un trabajo en blanco, si tenés una pareja que te quiere, si tenés... Y no es el tener, es desde el Sí, ser. Entonces, tal cual. desde ahí aparecen los cambios. El miedo al éxito es un cambio. Cambio porque también soy visibilizado. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres tienen tanto esta cuestión de no me puedo exponer en las redes, no puedo hablar en público? No es timidez, es una lealtad, porque en el sistema no estaba permitido brillar. Bueno, ahí diste en el clavo también con un temón. Yo que trabajo muchísimo con marca personal, a mí me gusta mucho trabajar y elegí muy a conciencia, como dentro del universo del marketing y de los negocios, trabajo con negocios de marca personal porque siento que las mujeres todavía tenemos mucho recorrido para hacer en términos de hacernos cargo, de ver todo el valor que tenemos y de animarnos a comunicarlo, porque si nosotras no somos las primeras en verlo, no lo van a ver otros. Y creo que ahí das en el clavo en este tema de que a veces, viste, como que los latigazos vienen por el lado de, bueno, no nací en esta época, entonces no entiendo las redes, o es que yo me llevo mal con la tecnología, viste, como que a Juan. veces nos agarramos de eso y si es por la tecnología, no sé, hacete un curso de ChatGPT y ya está. ¿Por qué después de eso seguís sin animarte a mostrarte? Entonces creo Ahí, que hay algo más profundo. claro, ahí está el claro. Y si vos mirás las mujeres de tu familia, ¿qué pasó con las que se animaron a mostrarse? ¿Qué pasaba con las mujeres que se mostraban antes? Si se mostraban desde la ropa, eran cualquiera. Si se mostraban desde lo intelectual, eran solteronas. Todo tenía como una etiqueta. Entonces, ¿esto qué pasa? Que parece decir, ay, me pasa a mí, me da vergüenza a mí, o no me... El éxito me saca de un lugar conocido, porque a lo mejor el éxito no estaba permitido para las mujeres. Y la visibilidad me cambia de lugar dentro de mi sistema, porque muchas mujeres, esta cuestión de atrás de un gran hombre hay una gran mujer, invisibles. Entonces, elijo en esto un camino intermedio. Soy, soy muy inteligente, soy muy estudioso, puedo, pero no me muestro del todo. No voy a fondo. Cuando estoy ahí, algo pasa. No es falta de talento, es amor al sistema, porque aparte no lo hago lo hago por mi sistema, por las mujeres de mi familia, porque en algún lado no quiero superarlos. Y nos pasa, ahora me corro un poquito, la Sí. culpa se hereda. Entonces, cuando venimos de una familia de mucha carencia, si yo tengo, me genera culpa. Si yo viajo y en mi casa nadie viajó, me genera culpa. Porque si yo me compro una casa y en mi casa todavía siguen alquilando, genera culpa. ¿Por qué? Porque estoy siendo muy diferente al clan. Entonces, acá estamos en esta encrucijada, ¿no? ¿Qué ahora qué hago? Porque pareciera, fíjate como la polaridad que hablábamos antes, o repito o hago por oposición. No, está el sanar. Y Nosotros, ahí, dale, perdón, pero sí, ahí no, como vamos, que vamos. creo que implica también como abrazar que es un proceso como súper imperfecto, porque con lo que vos venías contando, obviamente yo me recontra identifico con mil millones de cosas, entre ellas que, por ejemplo, no sé, vengo de soy la más grande de cinco hermanos, mi mamá se dedicó toda la vida a los cinco hijos.
Y yo, mientras crecía, me pasaba como primero de tender a la oposición. Como no, yo voy a ser profesional, voy a ser independiente, no quiero jamás que Mariano me tenga que mantener, siempre voy a tener mi independencia financiera. Y muchas veces eso también me hace, como que, y lo sigo trabajando mucho, que a eso quería ir, como que Totalmente. uno lo puede ver, lo puede observar, pero también como que hay que, por un lado, hay que abrazar un poco que es un proceso, porque digo, al día de hoy, hasta tomar la decisión de tener un hijo, que todavía ni sé si hice bien, si no hice bien, qué sé yo, sé que el deseo llegó cuando pude empezar como a procesar un montón de estas otras cosas y entender que así como deseaba mi independencia financiera, que deseaba tener una pareja, construir una familia, ahí es donde dije, ah, bueno, entonces este deseo es mío. Pero ahí es donde también lo primero que hice fue mirar a las mujeres de mi familia y por eso para mí fue tan importante verte a vos, que yo te veía como profesional, que fuiste mi jefa, que eras respetada, que tenías cargos importantes, que tenías como tu economía y todo, y de repente cuando te pusiste en pareja y tuviste tus hijos, que encima fue después de los 35 algo así. 40. Por los 40. Ah, 40. Ah, pensé que Kate era la segunda. Al primero lo tuve a los 39 y al mes cumplía 40. Y a la Ah, segunda pensé que tuve a los menos. 42. Entonces también hay una creencia ahí. A Bueno, mí para me mí preguntan siempre, eso, ¿eh? no, que digo, que para mí observar eso fue un alivio, porque dije, ah, se podía como unir las dos cosas, porque para mí era, bueno, yo ya elegí como ir por la contra de este lado, pero me voy a quedar sin lo otro, ¿entendés? Entonces Es fue que re clave ahí, empezar a ver otras experiencias. a ver, nosotros tenemos que pensar en dos cosas. Nuestras decisiones no son solamente nuestras, son las historias que nos habitan. Pero cuando sanamos, nosotros no sanamos nosotros solos. Abrimos camino para todos los que vienen atrás. Entonces es fundamental eso. Ahora, cuando yo te escuchaba en esto de el deseo, también es verdad que estas son las primeras generaciones donde quizá nos planteamos si hay un deseo de tener una familia, un deseo de tener un hijo. Porque a veces, ahora se habla de esto de, bueno, hay muchas mujeres que no quieren, no desean, y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres de nuestros clanes eligieron y tuvieron ese deseo de maternidad? Y la maternidad no fue la única opción que tuvieron. La maternidad no fue fruto de cuando venía mi marido y quería, o quien fuera. Entonces, eh, hoy cuando me conecto, y acá vamos a diferenciar el querer del desear, porque el querer muchas veces es transgeneracional, lo que me dijeron que tenía que querer, pero el Mm, deseo es interno. Por eso también cuando hablamos otra vez de sanar, es escuchar ese deseo interno. ¿Y yo qué quiero? Y es todo un desafío, esto de ¿y yo qué quiero? Eh, y me vuelvo a esto que hablabas del miedo a la exposición, del miedo al éxito. No es incapacidad, es fidelidad a mi historia. Y eso genera mucho alivio en las mujeres, porque entiendo de dónde viene. Y cuando yo entiendo, entonces el sistema familiar es parte de mi pasado. Mi vida profesional ocurre en el presente. Entonces, que a mi madre no le haya ido bien, que a mi padre no le haya ido bien, no quiere decir que yo tenga que repetir sus historias para pertenecer. Porque sanar no es pedirle permiso a la familia para el éxito, para mis decisiones. claro. Sanar es asumir mi propio lugar. Un adulto no compite, no repara, no compensa. Un adulto honra, porque gracias a todo lo que vivimos con nuestras familias, hoy estoy acá. Crecer no es superar a nuestros padres y a nuestros ancestros y traicionarlos. Porque acá hago un paréntesis chiquito. ¿Cuántas veces escuchamos? Nosotros somos pobres, pero honrados. Entonces, si empezamos a tener plata, ya no somos más honrados. Claro. Si la plata cambia a la gente.
Sí, en Entonces, casa siempre hacemos el chiste de, bueno, menos mal que no somos millonarios, así no hay herencia por la cual pelearse, ¿viste? exacto. Como que el dinero qué problemas trae ahí, ¿no? Es que si el dinero trajo problemas, esto también se hereda. En las familias donde el dinero separó a las familias, y llega un momento donde crezco hasta un punto, porque está el riesgo latente, inconsciente, y aparte lo vivimos todos. ¿Por qué? Porque está este co-consciente familiar y co-inconsciente familiar. ¿Qué La familia sería, se rompió con qué la sería plata, ese por el dinero. co-consciente y el co-inconsciente? Co-consciente es co-inconsciente. Co-consciente son esas historias que escuchamos en la familia todo el tiempo y que se repiten, ¿no? Somos pobres pero honrados. Acá no tenemos plata, pero todos estudiamos, ¿eh? Porque el estudio es la salvación y tenemos esos relatos, pero esos relatos hablamos de coconscientes porque se repiten y los escuchamos en todas nuestras familias, o en una parte, ¿no? En nuestra familia directa, ponele. Pero el coinconsciente son esas historias que cargamos de sacrificio, por ejemplo. En la vida todo te tiene que costar, si no, no vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Traigo, mi abuelo, mi bisabuelo, se construyeron desde el esfuerzo y el sacrificio. Y yo admiro que mi abuelo haya salido a trabajar a los 8 años para ayudar a su familia. Pero dejo de lado, suelto el sacrificio, porque también estamos en un tema. Cuando yo hago algo que amo y que me genera mucha pasión, no me va a dar dinero. Porque en mi casa se decía que todo se logra con esfuerzo y sacrificio. Si no, no Claro. vale. Por eso tampoco le puedo poner valor a mi trabajo, porque lo Bueno, disfruto a lo mejor. yo batallo mucho para que todas las que trabajan conmigo, las que estamos construyendo así negocios de marca personal y todo, una de mis batallas es para que tengan un sueldo, que ese sueldo sea el que les gustaría cobrar y no, bueno, lo que alcanza porque soy emprendedora, entonces esto chiquito, lo otro. Y otra de las cosas con las que me peleo bastante es con esto de, bueno, es que como soy emprendedora no tengo aguinaldo, no tengo mi caja navideña. Si podés tener un negocio próspero que te pague tu caja navideña y tu aguinaldo, ¿no? Pero está también, es 100% eso que vos decís de, bueno, yo elegí disfrutar de lo que hago, elegí tener mis horarios y el costo a pagar es que Exact- económicamente la voy a luchar, ¿viste? Como que Exactamente. está todavía muy arraigado. Y a mí me pasa también esto que vos decís de, como del sacrificio, del esfuerzo, lo tengo muy asociado todavía o sea, yo ya entendí que puedo disfrutar de mi trabajo y puede tener un valor, como que siento que ahí hay algo que sí, como que trascendí en algunas cosas que incluso siento el impacto en el sistema familiar, si se quiere, pero algo que me pasa todavía es que tengo muy asociado el trabajo al tiempo, ¿no? Y el ocio es un tema que me cuesta. Si estoy tirada en la cama, siento que no estoy siendo productiva, que no estoy haciendo nada, aunque estoy haciendo huesos en este momento, ¿no? Como literal. Pero, por ejemplo, el otro día me di cuenta que tipo, cuando estoy de lanzamiento, por ejemplo, cuando estoy como en una situación particular, no tengo problemas de decir, bueno, voy a trabajar el fin de semana. Y tal vez le saco un pedacito al domingo y me pongo a trabajar, le saco un pedazo al sábado, digo, bueno, porque total, en el emprendimiento hay días que trabajo más, días que trabajo menos. Ahora, cuando llegan las semanas en las que puedo trabajar menos y de pronto un viernes a la tarde me lo pasé en la pileta con mi ahijada, o de repente es como que todo el tiempo siento que, uy, viste, como que me cuesta tomar esa decisión porque digo, es viernes a la tarde, todavía podría seguir estando trabajando. Y me cuesta un montón pensar que hasta lo Totalmente. estoy compensando con esos otros fines de semana incluso. Y tampoco Exacto. tendría por qué compensarlos, pero mi necesidad es como, bueno, le robé al domingo, entonces le puedo robar un poquito al viernes, ¿viste? Es que tenemos esos patrones, eso es supervivencia. Nosotros venimos de historias de supervivencia reales, porque nuestros abuelos, bueno, tus bisabuelos venían de la guerra. Entonces, ¿es verdad que estamos en supervivencia? Sí, totalmente. Ellos estaban en supervivencia, porque es verdad que se jugaba la vida. Entonces, salir a trabajar, son patrones que incorporamos. El tema es si yo me quedo con eso, porque entonces es la única manera.
El sistema, decimos nosotros, no necesita sacrificio, necesita evolución. Y evolución quiere decir un cambio desde, desde qué quiero. Es posible, ¿dónde dice? Y acá es desafiar, ¿dónde dice que para ganar más tenés que trabajar más? ¿Dónde dice que, que si te gusta lo que haces, bueno, no podés cobrarlo, porque te gusta? Entonces, fíjate cuántas creencias, esas son las creencias, pero creencias que nos condicionan. Y esas son las respuestas, como decía Julio Laya, que heredamos a preguntas que no nos hicimos. Cuando somos chiquititos, aparece mucho esto de ¿y quién lo dice? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después dejamos de Es verdad. cuestionar. Entonces, cuando cuestionamos, no es que yo estoy desconociendo mi clan, buscando ver a quién culpar. A veces en bio pasa eso. A ver de quién heredé, así me fijo a quién le echo la culpa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con entender. Hay cosas que se codifican en las historias familiares, y acá viene otra, que es, hay cosas que se codifican en mi proyecto sentido. Mi proyecto sentido es desde el embarazo, un poco antes del embarazo, hasta los primeros años de vida. Y ahí se codifican un montón de situaciones que impactan en nuestra vida después. O Y sea, estás punto. diciendo que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, Sí, eso decís. O sea, ahí hay una época en la que me condiciona un montón de cosas de mi ahora. totalmente. No solamente cuando tu mamá estaba embarazada de vos, cuando tu mamá estaba, tu abuela estaba embarazada de tu mamá, vos ya estabas. Sí, eso me Entonces, flasheó. y indirectamente también nosotros somos, en nuestro proyecto sentido, las emocionalidades de mamá. Pero no Mm, solamente las emocionalidades, la historia. Una de las cosas por la que traigo mucho bio a las sesiones, porque yo hago bio coaching, hago sesiones de coaching para trabajar de acá para adelante, pero no dejo de mirar atrás porque hay cosas de atrás que nos impactan. Hace un par de años tenía un ingeniero agrónomo que trabajaba en una multinacional, ganaba muy bien, pero no veía a su familia. Estaba repitiendo un patrón familiar donde el hombre tenía que salir a ganar el pan y él decía, pero me estoy perdiendo la crianza de mis hijos, me estoy perdiendo mi familia. Y él venía porque en su cabeza sabía que quería dejar su trabajo, sabía que quería impulsarse como emprendedor. Ya le habían contado a algunas a personas que conocía que lo iban a contratar porque es excelente. Y sin embargo, él decía, yo tengo miedo a perder todo. Tengo miedo a perder todo y no sé de dónde viene. En Bio decimos, todo lo heredado, todo lo exagerado es heredado. Entonces se ah, me ocurre preguntarle, le digo, ¿qué sabes del embarazo de tu mamá con vos? Y me dice, mira, la verdad es que no sé mucho. Lo único que sé es que mi papá estaba de viaje y en ese momento estaba de 7 meses la mamá, aparece la inundación más grande que sufrió el pueblo en toda su recuerdo. Y la mamá termina arriba del techo con una reposera, embarazada de 7 meses, esperando a que llegara el marido como podía. Y fíjate dónde esa memoria de tengo perder miedo a todo. perder todo estaba anclada ahí. Perdieron todo. Total. Cuando él pudo ver, porque sí, sí, ahora cómo sano esto, ¿no? Porque tomar conciencia es el primer paso a la libertad. ¿Cómo lo sano? Primero, entendiendo que ese miedo estaba, era la emocionalidad de mamá, cuando de golpe empezó a subir el agua y tenía mucho miedo, y miedo a perder todo, y miedo a perder todo, no eran los muebles, tenía miedo de perder a su hijo también. Uf, Y re ante literal. eso, teníamos esto de, bueno, cuando tomes la decisión, cuando estoy a salvo, ¿por qué él estaba a salvo? Y ya pasaron 2 años, le va súper bien. Está Ay, qué resolviendo lindo. otras cosas, porque la vida es esto, ¿no? Ir resolviendo a medida que vamos encontrando. No es que son problemas, son asuntos a resolver, cuestiones a resolver. Y cuando a veces ahora trabajamos cada tanto, ¿no?
cuando necesita algo muy puntual, darnos cuenta del camino recorrido. ¿Dónde estaba y qué implicó ese salto cuántico? Que no es un salto cuántico de pateo el tablero. Total. No es patear el tablero, es renuncio y ya está. Hizo todo un proceso. Pero más allá del proceso que hizo laboral, pensado y todo, hizo un proceso interno de soltar esos miedos que venían de su embarazo, del embarazo de su mamá con él. Claro, totalmente. Otro, perdón que interrumpa, que aparecen con emprendedoras. Pero esto lo traje hace 2 semanas. Una chica que, brillante, emprende, el emprendimiento empieza muy bien y en algún momento el emprendimiento se corta, se estanca, no puede avanzar, no tiene fuerza, no tiene... Y vimos dos cosas. Uno, que su mamá tuvo emprendimientos y que no funcionaron. Entonces, ¿qué pasó con la lealtad a su mamá? Pero cuando revisamos el embarazo de su mamá, con ella, Sí. el embarazo empezó perfecto. La mamá hacía de todo hasta que en el segundo trimestre, por una cuestión de placenta previa, la mamá hace reposo absoluto. 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 Y de todo lo que hacía no hace nada. Fíjate donde los proyectos, y esa hija era un proyecto de vida, entonces esa hija después empieza sus proyectos y en algún momento esta cuestión heredada de si me muevo, me muero, Uf, el proyecto se estanca, el emprendimiento se estanca. qué zarpado. Claro, cuando lo puedo ver, lo puedo entender, entonces no es que me falta voluntad, no es que me falta estrategia, no es que me falta, es entender qué se me está poniendo en juego. Y Y a después partir de ahí está, accionar. eso te iba a decir, ahí es donde veo que está como el siguiente paso que implica también como valentía, si se quiere, porque yo lo puedo ver, pero me puedo abrazar a que eso sea mi excusa de por vida. No, pasa que mis emprendimientos nunca van a funcionar porque yo en mi segundo... Y ahí vamos al árbol a buscar, como decías vos, justificaciones, así como otros buscan justificaciones en la economía del país, le echo la culpa, bueno, es que todo por culpa de mi Es que en el mamá. segundo trimestre mamá quedó en reposo Claro. y Y ahí ya está, y apareció. me quedo tranquila con mi Nosotros a justificación. eso lo llamamos las excusas tranquilizadoras, ¿no? ¿Cuáles son las excusas tranquilizadoras que me dejan cómodamente incómodo donde estoy? Porque no Ah, lo muy estoy buena pasando esa. bien. Estoy cómodamente porque es conocido, pero incómodo. Fíjate que el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, existe en un montón Tremendo. de idiomas. Y yo cuando descubrí eso dije, wow, porque entonces ya no es la creencia familiar, es un paradigma, es la construcción social de la realidad. Entonces no me pasa a mí porque me pasa Sí, porque es es una cuestión tremendo si pensás social. esa frase. Estoy Malo viendo, no conocido. dice, más vale malo conocido que peor por conocer. Ay, no sé si quiero conocer. Qué bueno Claro, total. conocer. Pero eso es cultural. Entonces, ahí es donde también es, ¿qué quiero desafiar? Esta excusa tranquilizadora. Y ojo con las excusas tranquilizadoras. Bronnie Ware era una enfermera de cuidados paliativos. No tiene que ver con bio esto, pero ella estudió, escuchó un montón de personas en su lecho de muerte. ¿De qué se arrepiente la gente? Primer arrepentimiento no es, ay, ojalá hubiera tenido más dinero, ojalá hubiera sido el CEO de la empresa más importante. El primer arrepentimiento es, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que quería y no lo que los demás esperaban de mí. Ojalá hubiera tenido el coraje. Cuando hablamos de coraje, es el corazón por delante. Y cuando digo el corazón, es porque en mi diálogo interno están los mandatos. Ay, yo Claro. quiero emprender. ¿Qué? ¿Estás loca? Dice el mandato. ¿Cómo vas a emprender en este momento, en este país, en esta situación? Pero la pregunta no es de qué no me quiero arrepentir, porque vivimos en este envase, por lo menos desde lo físico, desde lo espiritual es otra historia, pero en este envase que habitamos, hoy que hablamos de la palabra habitar,
tenemos una fecha de vencimiento que no conocemos y vivimos como si fuéramos eternos. Es verdad. Y entonces, y el tiempo pasa. Entonces la pregunta acá que necesito hacerme es, ¿de qué no me quiero arrepentir? Totalmente. Y acá, cuando hablamos de esto de que está este siguiente paso, de tener el coraje de tomar acción en pos de esto que no quiero que sea un arrepentimiento futuro, obviamente que es muy común que aparezcan estas voces que yo tengo en mi cabeza, no solamente van a aparecer en el imaginario mío, va a aparecer encarnado en el sistema familiar. Y creo que ahí también está como esa cosa de supongo que al resto, ayúdame a ver, a entenderlo, ¿no? Pero por lo que me estás diciendo, lo que yo siento es que es muy probable que transitemos como una situación de incomodidad, porque probablemente vos también le estás funcionando de espejo a otra persona de ese sistema que no se está animando a desafiar esos mandatos. ¿Me explicó? Totalmente, totalmente. Y por eso es tan interesante trabajar la crítica. Baltasar Gracián dice, quien critica se confiesa. Porque Uy, muy hay buena gente que frase. se la pasa hablando de sí misma, criticando a los demás. Entonces, cuando a mí me decían, Majo, vos que tenés hijos chiquitos, ¿cómo podés trabajar dando clases de noche? ¿Qué clase de madre sos? Entonces yo decía, espera, ¿estás hablando de mí como madre? ¿O te estás planteando tu rol de madre? De lo que vos no te permitís, de tus mandatos. Si yo estoy en paz con mis decisiones, es porque es por ahí. Y quizá es verdad que yo no doy clases todas las noches, pero doy algunas veces por semana, pero también creo mucho más en la calidad que en la cantidad de tiempo con mi hijo. Y eso también lo tuve que incorporar, porque también hay un mandato de sos madre 24/7. Y si soy madre 24/7, ¿cuándo soy majo? Majo mujer, majo mamá, majo esposa, majo amiga. Y ahí Madrid. estaba el mandato. Cuando vienen los hijos, todo se posterga, todo se posterga. Nada es más importante y para mí mis hijos son re importantes en mi vida. Pero ojo con esas generalizaciones porque también no nos permiten crecer. Sí, o justamente te pueden llevar a tomar decisiones de las cuales después te arrepientas. Por ejemplo, no voy a tener hijos porque si no me tengo que postergar para siempre a mí y no quiero eso. Totalmente. A mí, mucha de mi dualidad de pensar y repensar tenía que ver con eso. O sea, estoy tratando como de romper con esa idea, pero me doy cuenta que lo tengo demasiado arraigado. Pero bueno, está ahí visible por lo menos, ¿no? Y está bueno esto que estás diciendo, cuando mencionaste lo de, bueno, quien critica se confiesa, me parece Ujú, que es mega trasladable también a que nos sirve muchísimo para no tomarnos tan personal, ¿no? Digo, viste que antes hablábamos de marca personal, de redes sociales, de animarse a comunicar tu valor. Uno de los primeros miedos que siempre me transmiten las chicas es, ¿qué pasa si salgo a venderme? ¿Qué pasa si me animo? ¿Qué pasa si esto? Y del otro lado viene la crítica. Ay, ¿cobrás tan caro? Ay, ¿a vos te parece? Ay, ¿ese va a ser tu servicio? Ay, ¿viste cómo eso? Y probablemente venga eso. Ahora, está sí, bueno entender esto, que habla mucho más de la otra persona que de totalmente, uno. Porque si totalmente. vivimos pendientes de que nadie nos critique, no vamos a Es hacer nada. que, ¿por qué la crítica tiene tanta? Porque la crítica, cuanto yo más te critico a vos, por oposición, yo soy mejor. Si vos sos una madre abandónica, si vos sos una madre de esto, si vos sos una emprendedora que cobras mucho, entonces yo soy la buena. Y vivimos en estas polaridades de los buenos y los malos. Entonces, ojo con la crítica y tomarse las cosas personal. Porque acá también tenemos que pensar en esto. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas y vos le vas a dar la autoridad que le vas a dar al otro. Porque si a mí lo que me dice una persona que me critica en redes que encima ni conozco, o que conozco, no importa,
Cuando yo le doy la autoridad al otro, le di el control, lo tengo acá, me encanta, porque este siempre lo uso. Le doy el control remoto de mi vida al otro. Toma, criticame y arruiname el día cuando quieras. Nadie te arruina el día sin tu permiso. Esa Me es buena encanta la también. palabra, yo siendo docente, me encanta la palabra autoridad. ¿A quién le di autoridad? Porque ahí es esto. ¿Qué autoridad le doy al otro? Cuando nosotros somos chicos, la autoridad son nuestros padres, nuestros referentes, nuestros adultos. Cuando somos y crecemos, en vez de nosotros tomar el rol de adulto de autoridad, trasladamos esa autoridad a nuestros jefes, a nuestras parejas, a la gente de las redes que ni conocemos, pero le dimos autoridad para que opinen sobre nosotros. Autoridad viene de autor. Entonces, ¿qué quiere decir también ser autor de mi propia vida? Porque todos los que critican en redes no tienen vida. Lo descubrí después de mucho tiempo, pero decir, pará, ¿por qué critican? Porque no tienen, porque en algún lado este espejo molesta. Sí, total. Está Y los buenísimo. dos, no, perdón, va para los dos lados, porque pareciera que el espejo es malo. ¿Cuánta gente nos dice, me encanta cómo haces, me encanta cómo hablas, me encanta cómo trabajas, me encanta? Y yo respondo, lo que ves en mí está en vos. A veces está en forma real, otras veces está en forma latente, porque me encanta, pero no me animo, pero está. Porque si no estuviera, no lo puedo ver, no lo puedo distinguir. A mí, Entonces, a el mí espejo, me sirvió mucho cuando me di cuenta que las cosas que me daban envidia, incluso, viste que es típica, estás en redes sociales y ves que a alguien lo invitaron a un evento y a vos no te invitaron, que a tal emprendedora lanzó lo que a vos te hubiera gustado lanzar, o que tal, viste, ya está en otra etapa que a vos te gustaría estar. Y medio que la comparación está todo servido para que te compares y hay que hacer mucho trabajo interno para que la comparación sea con uno mismo, etcétera. Pero me sirvió mucho cuando entendí que las cosas que me generaban, vamos a llamarle envidia, que hasta tiene una sí, connotación más fea, hablaban mucho de mí, pero me daban información a mí también, porque a veces uno no sabe ni lo que quiere, ¿no? Esto que decíamos antes, a veces sabemos lo que no queremos, pero es muy difícil saber qué es lo que exacto. queremos. Entonces, cuando yo me encontraba diciendo, como sintiendo envidia o resentimiento por alguien o por algo, en vez de latigarme y decir soy una forra porque no quiero que a la otra le vaya bien, decía, bueno, a ver, pará, hagamos doble clic en esto, porque si me está dando envidia es porque hay algo ahí que yo deseo. Y eso es algo bueno, porque puedo entender qué quiero y puedo trabajar hacia eso. La envidia y los celos tienen muy mala prensa, pero también habla, la envidia y los celos habla de la escasez. Porque si yo tengo celos de tu pareja o tengo envidia porque te compraste un auto, lo que yo estoy pensando es, hay una sola pareja y como le tocó a Angie, a mí no me toca. Hay un solo auto y como le tocó a Angie, a mí no me toca. Desde lo cuántico, cuando veo algo que me encanta en el otro, lo agradezco. Porque cuando lo agradezco en el otro, me doy, primero, no hay uno solo. Entonces hay para mí. Pero cuando lo agradezco en el otro también, me doy el permiso de recibir. Y ahí hay un detalle donde las mujeres a veces no tenemos. El problema no es ponerle precio a nuestro trabajo. El problema es darnos permiso para recibir. Muy buena. Tengo la posibilidad, me permito, ay, dar, pero ¿por qué? Porque somos mujeres. Las mujeres dan. Dar sí, recibir no. Y cuando yo no recibo, bloqueo yo mi propio recibir. Y después digo, ay, Dios no me acompaña, el universo conspira contra mí. ¿Será Dios? ¿Será el universo? ¿Seré yo mismo que no me permito? Está buenísimo esto que estás diciendo porque muchas veces yo tengo en mis programas o mis clientas o gente de mi comunidad y cosas que atravesé yo, que el problema está como solamente, o sea, solamente, pero digo, el problema es la venta, el problema es ponerle precio a mi trabajo, es como Sí. esa cosita final que uno en otros no la dudaría, además, tipo, no sé, si yo tengo que llamar al plomero y me dice, ah, bueno, te cobro tanto, esto que lo otro, nunca estoy pensando, ay.
¿cómo me va a cobrar? Si le gusta hacer plomería. ¿Viste? Como que cosas que en otros uno no duda, Tal cual. en uno es como lo que más duda. Y me gusta esto que decís como de hacer doble clic cuando alguien tenga mucho conflicto con poner precio, subir precio, cobrar lo que valgo. La venta en sí misma genera un pánico, cuando en realidad es un proceso más dentro del Porque la proceso venta no es comercial. comercial, la venta es vincular. Entonces, ¿qué me pasa a mí en este vínculo con el otro? Porque también si yo tengo el patrón de dar, porque hay que dar, y entonces, ¿cómo le voy a poner precio si el precio es recibir? Es este ida y vuelta. Entonces, ¿será cuestión de que yo no conozco el precio y no sé qué precio poner? ¿O será que no entiendo mi valor y mi capacidad, mi propia capacidad de recibir? Ahora, esto que traes no es ni bueno ni malo, porque pasa, nos pasa a un montón de mujeres. ¿Pero por qué nos pasa? Porque nos estamos animando a desafiar. Porque si yo siguiera en mi trabajo, yo tengo parte de mi trabajo en relación de dependencia, no es que no lo tengo, es porque no me puedo poner un profesorado. Así que como a mí me encanta, tengo mi parte en el profesorado. Ahora, eh, como a mí me encanta, me la tengo que bancar. Como a mí me encanta, es lo que hay. Te tiene que costar, tiene que ser difícil, tiene que ser... Y volvemos a esos patrones. Tomar conciencia, decíamos que es el primer paso a la libertad, es entender de dónde vengo, no vengo fallada. No me faltan 500 cursos para seguir creciendo. Tengo que entender mi historia, habitar mi historia. Entenderla es darme permiso. Tomar conciencia no es culpar a mi familia, pero es honrarla desde otro lugar. Cada logro que yo tengo, yo siempre digo, me honro, porque es fruto de mi camino, mi esfuerzo, mis logros, pero cada cosa que logro, me honro y honro a las mujeres de mi familia, especialmente, porque no somos las primeras que queremos, pero quizás somos las primeras que los logramos. Si nosotros miramos nuestro clan, a pesar de que hubo muchas mujeres con muchas limitaciones, no sabemos si el deseo no estaba. Entonces, el sistema familiar no necesita que repitamos el dolor, sino que hay alguien que lo transforme. Transformar es ese cambio con sentido. No voy a cambiar para no ser igual que mi mamá, voy a cambiar porque le doy un sentido a una parte mía que mi mamá no tuvo, por ejemplo. Eh, Transformar es darle otra forma. Es también como si fuera resetear. Así como Claro. reseteas y actualizás la computadora, bueno, actualicemos el clan. Crecer no es dejar de pertenecer, ni abandonar, ni creernos mejor que el resto de la familia. Es ocupar el lugar de adulto, porque también es eso. El adulto ocupa su propio lugar. El niño es el que está esperando que le den permiso. Por eso hablábamos de la palabra autoridad. ¿Qué autoridad me doy a mí? Porque cuando una mujer, especialmente cuando es mujer, se permite crecer, no rompe su sistema familiar, cuando una mujer se da el permiso de crecer, lo sana hacia adelante. Me encanta. Y un poco, como ya creo que con esto nos quedamos creo que Sí, ya tienen mucho para pensar. Me encantaría que después nos pongan en los comentarios del podcast sí. de YouTube o de Spotify si hay alguna creencia, algo que les quedó dando vuelta, alguna historia familiar o si fueron a ir a buscar. También se generan conversaciones súper interesantes. A mí me encanta cuando nos juntamos y de repente vos me contás de tu infancia y me contás de la abuela desde otro lugar y cuando me junto con la abuela y conocer de cosas de la historia familiar. Esto que decís de que cuando uno se permite crecer no rompe el sistema familiar, sino que lo sana hacia adelante. ¿No puede también sanar un poco hacia otros lados? Porque a mí algo A que me ver, pasaba en un momento es que como que yo por ahí, en algunas situaciones me encontraba en esta situación de decir, bueno, voy a romper con cierta lealtad
Y me acuerdo como de sentir tipo la sensación de pena o de culpa, de decir, ay, qué lástima que otros no pudieron hacer esto, ¿no? Como sí, yo lo sano hacia adelante, pero me quedaba igual como con la angustia de, Los que no no tuve pudieron. la oportunidad de hacerlo. Y a la vez que también fui viviendo la vida, me fui dando cuenta que, por ejemplo, cuando yo rompía con ciertos mandatos, también veía cambios en mis vínculos para atrás. No sé cómo decirlo. Bert Hellinger, que es el que crea constelaciones familiares, él habla de las ovejas negras, ¿no? Las ovejas negras que aparecen en las familias. Y él dice, ojo, Perdón, te hago un paréntesis. En esta comunidad surgió un concepto de Wanda, una de mis a clientas ver. de la edición anterior, que cuando, de una de las ediciones de MPM del programa de marca personal, que al finalizar se arman, viste, comunidades como Ujú. muy cercanas en esos espacios, porque bueno, trabajamos muchos temas, trabajamos todas estas cuestiones Totalmente. de visibilidad del negocio, de la venta, sin meterme en cuestiones terapéuticas, porque no es mi rol, pero bueno, aparecen muchas cosas y se genera una conexión muy grande entre nosotras y entre multipotenciales. Y usó la figura de que ella se sentía la oveja multicolor de la familia, haciendo referencia a la oveja negra, pero que su multipotencialidad la veía más como un multicolor. Excelente, excelente. Fíjate que eso se llama, ¿sabes qué? Resignificar. Resignificar es darle sentido nuevo, porque de hecho la oveja negra, ¿no? Es la que se llaman los buscadores natos de caminos de liberación para el clan. Y por eso se les hace difícil. Pero en realidad no son los primeros que quieren. Por eso Bert Hellinger termina diciendo en su relato de la oveja negra, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol, eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Entonces, por eso decimos, el clan no necesita sacrificio, necesita evolución. Cuando una mujer se autoriza, se da permiso para ser exitosa, para exponerse, para crecer, para ser, libera al sistema. Justamente lo opuesto. Me encantó, me encantó. Preparé de cierre, A porque ver, una cosa es que nos van escuchando y tienen las ideas que te van pasando en la cabeza. Un mini ejercicio, me mini, encanta. de 1 minuto, para entendernos un poquito más, para ir a nuestra historia. ¿Te parece? De Le vamos a una. proponer que los que nos estén escuchando, los invito a cerrar los ojos por un momento y llevar la atención a la respiración. Respirá. La respiración nos conecta con nosotros mismos y nos genera calma y claridad. Entonces ahora pensá en algo que deseás. Acordate lo que hablábamos del deseo y del querer. El querer como liderar, el deseo como lo que viene de adentro. ¿Qué deseas profesionalmente? ¿Un proyecto? ¿Un determinado ingreso? ¿Un crecimiento? Y pregúntate internamente, sin responder con la mente, ¿qué cambiaría en mi familia si esto ocurriera, si esto se concreta? Entonces respirá y sentí, observá, sin juzgar, que aparece una imagen, una emoción, una frase. Porque ahí, cuando nos damos ese permiso, podemos decirle, honro la historia de mi familia y me permito vivir una versión más plena de la mía. Y esto tenerlo en algún punto como mantra ante estos mandatos que nos han atravesado toda la vida. Entonces esto no es, listo, ya está, ya lo vi, es hacerlo consciente. Entonces es honro la historia de mi familia y me permito, me doy permiso de vivir una versión más plena de la mía. Y sintiendo esto, respiro nuevamente y después abro los ojos. Mini ejercicio. Me encantó. Me encantaría que después nos cuenten, ya sea en comentarios o si no se animan, si no lo quieren poner en público, nos pueden mandar un mail. Bueno, me pueden mandar un mail, yo después te puedo extender.
Obvio, sí, sí. Pero espero que les sirva. Me encantó este episodio, me encantó charlar con vos. Cuando hablábamos un poco de lo que íbamos a hablar, me dijiste una frase que me quedó y que me parece que está buena para cerrar, A ver, que este especial, que es esto de que en el Día de la Mujer, el verdadero acto revolucionario es autorizarnos a vivir una vida más plena. Gracias, Majo, por oh, todo lo que nos compartiste. Ojalá, bueno, ya voy a encontrar nuevas excusas para que sigamos charlando en cámara, porque fuera de cámara charlamos todo el charlamos todo el tiempo. tiempo. Y bueno, y obviamente, como siempre, en el episodio les voy a dejar las redes de Majo, les voy a dejar, bueno, si después en algún momento les interesa hacer bio-coaching o algo de todo esto que estuvo compartiendo, creo que tenés agenda abierta, me imagino, ¿no? Re, sí, sí. Eh, Gracias porque así poder poner en palabras es el inicio de un proceso sanador. Y que la que nos escuche se dé el permiso de desafiar esas creencias es sanador. Entonces, esto es expansivo, no es una charla nada más, no es una conversación. Es expansivo para que podamos entendernos un poco más. Como decía antes, no vinimos falladas, no nos falta, no vinimos defectuosas, sino que necesitamos comprendernos para después seguir tomando acción. No es que lo vi y ya está. Así que gracias, gracias, gracias por este hermoso espacio. Me Siempre. encantó. Me encantó charlar con vos. Espero que a todas las que están escuchando también les haya gustado y les haya servido para llevarse alguna reflexión en este especial del Día de la Mujer del 2026. Y bueno, y nos estamos encontrando y nos estamos escuchando pronto en el próximo episodio de esta nueva temporada de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.